Hola, bendiciones, amados y amadas del Señor. Yo soy Jonathan Rojas, un hijo de Dios, y en este video vamos a estar viendo 3 cuestiones o preguntas que se suelen hacer sobre el llamado. Comenzamos con el video y recuerda que este canal es para Cristo. La primera pregunta es: ¿qué es el llamado? En sí, en el cristianismo, cuando Dios nos llama, significa que Dios está queriendo atraer nuestra atención. Pero también es más que eso, porque cuando Dios atrae nuestra atención, es por una razón. Significa que podemos hablar de propósito. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y los escogidos son aquellos que han decidido seguir al camino del Señor, seguir al propósito al que Dios les ha llamado. Y este propósito que Dios nos da es un propósito santo. La verdad que un consejo que yo te podría dar es que tú sigas ese llamado que Dios te da. Que sigas, toma la cruz y sigas a Cristo, porque si nosotros seguimos a Jesús es porque nos ama, porque Él nos amó primero en la cruz del Calvario, lo ha demostrado. Entonces, si nosotros decidimos seguir a Dios, Él nos va a dar la victoria ante todos estos problemas que podemos tener para alcanzar este llamado y este propósito, porque la verdad que cuando Dios nos llama es por una razón mejor de la que nosotros podemos pensar. La segunda pregunta que nosotros nos podríamos hacer es: ¿cuál es mi llamado? Y la verdad que la respuesta que yo podría dar en primer lugar es que el llamado de Dios para todos es universal. ¿Qué significa? Que todos tenemos un llamado bastante parecido en lo que es la función principal, que es traer el evangelio de Dios a la tierra, que es llevar el evangelio a todo lugar donde vayamos y manifestar la gloria de Dios donde vayamos. Ese es un propósito que Dios nos ha dado a nosotros. Ese es el llamado principal que tenemos, es seguir a Jesús y ser hijos de Dios en el nombre de Jesús, viviendo con el amor, la gracia y la presencia de Dios. Pero también podemos hablar de llamado cuando es algo más específico, por ejemplo, en qué servicio debemos servir, en qué área de la iglesia o en qué forma Dios nos va a usar. Y eso se obtiene, eso nosotros conseguimos saber cuando estamos cerca de Dios. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios la respuesta, Dios nos la va a dar. Y dice la palabra de Dios: encomienda a Dios todos tus caminos y Él enderezará tus pensamientos. Significa que mientras nosotros estemos más cerca de Dios, Dios nos va a enseñar hacia dónde caminar y hacia dónde ir y qué hacer para con Él, en el nombre de Jesús. Entonces, vivamos cerca de Dios. El consejo que yo te podría dar es que tengas paciencia, es que estés cerca de Dios y estés confiado, porque Él nos va a dar ese camino, Él nos va a dar hacia dónde manifestar esto. La verdad, en mí, por ejemplo, yo empecé en el camino del Señor y Dios me empezó a enseñar acerca de instrumentos musicales, y ahora yo sé que parte de mi llamado, parte de mi propósito está en la música. Entonces, para gloria de Dios, yo me desenvuelvo ahí, también en otras áreas para la gloria de Dios, pero es cerca de Dios, es cerca de la presencia que podemos encontrar hacia dónde ir y qué hacer para con Dios. La tercera pregunta que nos podemos hacer acerca del llamado es si soy suficiente o si somos suficientes para ese llamado que tenemos, porque muchas veces surgen dudas acerca de ello, porque Dios nos llama a cosas tan grandes que nosotros pensamos que no podemos. Y la verdad, la respuesta que yo podría dar es que sí, somos insuficientes, pero solamente si estamos alejados de Dios. Somos insuficientes sin Dios, pero con Dios todo lo podemos. Para que nosotros alcancemos el propósito y el llamado que tenemos, eso es con el Espíritu Santo. Eso es que el Espíritu Santo nos esté guiando para que nosotros podamos hacer eso que Dios nos encomendó. Entonces somos suficientes con Jesús. Somos suficientes llenos del Espíritu de Dios, caminando guiados por Él. Y el consejo que yo te puedo dar es que te llenes del Señor, que te llenes del Señor Jesús, y que no creas que eres insuficiente cuando Él te está llenando. No creas que eres insuficiente, porque Él está contigo. Y cuando Dios llama a alguien, no se equivoca, porque Él no es hombre para equivocarse. Y Dios quizás llama de lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios, a aquellos que se creen fuertes. Entonces, por eso Dios nos ha llamado a nosotros en el nombre de Jesús, para avanzar y para glorificarle y para traer su presencia a la tierra.
Bueno, esas fueron 3 preguntas sobre el llamado. No te vayas sin antes darle me gusta, sin comentar cuál crees tú que es tu llamado. Y antes de irnos también vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Señor Jesús. Padre, Señor, oro y bendigo, Señor, aquel que está viendo este video. Señor, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu presencia, con tu sangre preciosa en el nombre del Señor Jesús. Declaramos la victoria en el nombre de Jesús, que vamos a alcanzar el propósito y el llamado. Sabemos que en ti encontramos la suficiencia y el poder tuyo, Señor, para transformar vidas en el nombre de Jesús. Te entregamos todo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido, no te olvides de suscribirte, nos vemos en el siguiente video y recuerda que este canal es para Cristo.